Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bueno, hermanos, vamos a seguir con la serie que hemos estado compartiendo durante los últimos domingos. Busca la sabiduría. Espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de nosotros y podamos entender un poco mejor lo que es la sabiduría. Y para el tema que vamos a hablar en este día, pues quiero que me acompañen a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, gracias te damos, Señor eterno, por este momento que nos concede, Señor amado, de poder estar en tu presencia, Padre del cielo. Dios mío, todopoderoso, hemos entonado alabanzas a ti, Padre, porque tú eres merecedor de eso y más, Padre celestial. Gracias, Señor eterno, porque yo sé que tú los recibes, Padre del cielo, y suben como olor grato delante de tu presencia, Señor. Pero ahora esperamos también tu consejo, Padre, la palabra que venga a nuestro corazón, Padre, que nos ilumina, que nos redarguye, Padre del cielo, que nos exhorta, que nos edifica, que nos consuela, Padre. Gracias, Padre celestial, que nuestra mente y nuestro corazón esté enteramente, Señor, puesto en ti, Padre del cielo, porque tú tienes palabras de vida eterna para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre amado. Amén. Quiero pedirle, amado, que vaya al libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 9. Vamos a tomar una porción de la palabra del Señor, Proverbios, capítulo 9, para hablar de la sabiduría versus la necedad. Ya hemos hablado varios aspectos de lo que es la sabiduría. La definimos al principio, la fuente de donde procede la sabiduría, el llamado a no rechazarla. También nos dieron unos consejos sabios y hoy vamos a ver la sabiduría versus la necedad, para que nosotros también podamos entender lo contrario de lo que es la sabiduría. Nos dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 9, en el versículo 12. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Bueno, hermanos, estamos hablando de la sabiduría en un término general y ahora corresponde, ¿verdad?, la sabiduría versus la necedad. Como congregación hemos en los últimos meses estado hablando acerca de la sabiduría y una enseñanza que ha incluido no solamente a los padres, porque la mayoría de los que estamos en este templo, ¿verdad?, somos padres de familia, pero también en esta serie se ha incluido a los niños para que ellos también puedan tener un conocimiento, por supuesto, de acuerdo a la edad de ellos, para que puedan entender lo que es la sabiduría. Y cada uno de nosotros, hermanos, también hemos estado aprendiendo acerca de la sabiduría. Pero ¿cómo nosotros la hemos recibido? ¿Cómo nosotros hemos valorado eso que se nos ha estado enseñando? ¿La hemos atesorado o hemos sido indiferentes a ella? Porque el propósito, ¿verdad?, siempre del que viene a predicar es darse a entender a la congregación, pero el propósito del oyente también debe de ser de que esa palabra no se quede en el olvido. No solamente estar una vez más en un servicio religioso, sino el poder recibir el consejo que no viene de parte de un ser humano, sino viene de parte del Dios Todopoderoso, porque si no predicamos la palabra, pues entonces es sabiduría humana. Y la palabra del Señor nos enseña que la sabiduría de este mundo ha sido enloquecida. Es decir, lo que para este mundo es sabiduría, es conforme a lo que la palabra nos dice, es locura. Pero por supuesto, lo que ellos ven en nosotros también, la sabiduría nuestra, para ellos es locura. Entonces, pero la sabiduría, amados,
no es algo inventado por el hombre. La sabiduría dice que Jehová la poseía desde el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente, dice la palabra, tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de que todo existiera, la sabiduría ya existía. Antes de que usted viniera a este mundo, la sabiduría ya existía. Y por supuesto, en otros pasajes nos enseñan que por ella fueron creadas todas las cosas. Y en el capítulo 8 se personifica a Jesús como la sabiduría. Y por eso en el Evangelio de Juan, cuando nosotros leemos, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y que dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, cuando vemos eso, podemos nosotros comprender que la sabiduría está en Cristo Jesús. Jesús es la sabiduría. Y esto, hermano, todas las cosas han sido creadas conforme a esa sabiduría. Entonces, cuando nosotros contemplamos todo lo que existe a nuestro alrededor, podemos ver la sabiduría manifiesta de Dios, la inteligencia profunda de Él, manifestada en lo creado. Por eso la palabra dice que el eterno poder de Él, la deidad, se hacen manifiestos a nosotros en las cosas visibles. La sabiduría, hermanos, no es algo escondido, no es un misterio, no es algo que podríamos decir que es inalcanzable. La palabra nos dice ahí en el capítulo 8, leamos lo que nos dice el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, hace una pregunta en el versículo 1, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Entonces, hermano, a veces nosotros hablando acerca, tendemos a confundir lo que es la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento. Y cuando hablamos de la sabiduría, pensamos que está encerrada en los centros de estudios. Y creemos que las personas que están ahí son personas muy sabias, son personas, hermanos, conocedoras de muchos aspectos, pero eso no significa que sean personas sabias, porque la sabiduría se muestra en el andar, no en el conocimiento que nosotros tenemos. Hay muchas personas que son grandes conocedores de ciertas áreas, pero en su proceder vemos que son gente insensatas. Entonces no está encerrado en un lugar la sabiduría. Dice que la sabiduría, dice, clama y da su voz la inteligencia. Está llamando, está disponible para cada uno de nosotros, para que la podemos nosotros aprender, para que nosotros la podamos conocer. A nosotros se nos ha dado ese principio como parte de un pueblo redimido, porque el principio de la sabiduría es exactamente, es el temor a Dios. Y si nosotros, hermanos, como respuesta de ese temor, no de un miedo, sino, hermanos, del reconocer que el Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, es merecedor de nuestra adoración, entonces al reconocer nosotros eso, nosotros hemos venido a la presencia de Él creyendo también y reconociendo la maldad que hay en nuestro corazón y que solamente Dios puede perdonar todas esas transgresiones que nosotros hemos cometido. Entonces, cuando nosotros venimos delante de Él, se nos da ese principio. Tenemos ese principio de la sabiduría al haber nosotros reconocido a Cristo Jesús. Entonces, la palabra nos dice que la sabiduría está disponible para cada uno de nosotros. Es entonces responsabilidad de cada uno de nosotros el buscarla, el atesorarla, el apreciarla. Entonces, en la medida en que nosotros la buscamos, en esa medida nosotros expresamos cuánto la valoramos. Porque usted no busca algo si no lo valora, si no reconoce el valor que verdaderamente tiene, y entre más valor tiene, más lo va a buscar. Entonces, hermano, la sabiduría en sí misma tiene un grande valor, pero también, hermano, la sabiduría tiene ciertas características que nosotros, ¿verdad? Ya hemos, por ejemplo,
hablado, que existe desde el principio, que también está disponible para todo, pero la sabiduría también es expresada con claridad y manifiesta un carácter. En el versículo 7 del capítulo 8 nos dice la palabra del Señor: porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ella cosa perversa ni torcida. Entonces la sabiduría expresa verdad, expresa claridad. Hay carácter para decir las cosas como se tienen que decir. Cuando nosotros, hermanos, comenzamos a disfrazar lo que queremos decir, ¿por qué lo hacemos? Porque queremos esconder, no queremos expresar verdaderamente o queremos, divagamos en lo que nosotros queremos decir, para que tratar de confundir un poco en aquel que nos está escuchando, porque quizás queremos esconder algo que no tenemos el carácter para decirlo. Pero la palabra del Señor lo mismo le dice al asiático y lo mismo le dice al americano. Lo mismo le dice al europeo como al australiano. Le va a decir lo mismo, la palabra del Señor no va a cambiar. Lo mismo le dijo a los antiguos, lo mismo lo dice a nosotros hoy en día. No ha cambiado la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tiene un carácter, habla verdad, porque no es una palabra humana, es una palabra de aquel que lo sabe todo. Aquel que lo conoce todo la ha expresado y por eso Él la da a conocer. Y no importa si nosotros nos ajustamos o no a ella. Pero la que va a estar equivocada no va a ser la palabra. Vamos a ser nosotros los que estemos equivocados. Porque la palabra del Señor nos está diciendo que su boca habla verdad. La palabra que es expresada por Dios siempre va a ser clara y siempre va a decir la verdad. Entonces, hermano, la sabiduría también tiene esa característica que expresa claridad y también muestra carácter. Pero también la sabiduría tiene un valor, hermano, que nosotros también le debemos de considerar. Miren lo que dice ahí la palabra del Señor en el versículo 10 en adelante. Dice: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Todo dice, nada se puede comparar. Por supuesto, hermano, hay piedras de mucho valor, piedras preciosas, y en esos lugares donde se buscan, mucha gente ha perdido la vida ahí buscando esas riquezas, buscando obtener un bien que lo puede transformar su vida hablando materialmente. Entonces, estas personas arriesgan todo por querer encontrar esas piedras de mucho valor. Pero la palabra dice que la sabiduría tiene un valor intrínseco. Es decir, tiene un valor que muchas veces nosotros no le vemos, porque es dentro. Cuando nosotros la poseemos es cuando la vamos a poder experimentar el valor, porque va a traer bendiciones para nuestras vidas. Cuando Salomón se le presentó la oportunidad de pedirle a Dios, usted sabe que Salomón pidió sabiduría. ¿Y por qué pidió sabiduría? Bueno, pidió sabiduría, hermanos. Y este es un consejo que se nos dio el domingo anterior, porque había humildad en su corazón. Porque cuando reconocemos nosotros lo ignorantes que somos, es entonces cuando vamos a poder, hermano, buscar dónde está el conocimiento, dónde está la sabiduría. El Salomón dijo: mira, Señor, yo soy un joven inexperto. Yo no sé cómo sacar a este pueblo y no sé tampoco cómo volverlo a introducir. Ahí él estaba expresando la humildad que había en su corazón. Es decir, él no tenía la capacidad para poder dirigir aquel pueblo. No confió en sus capacidades, a pesar de que no era un ignorante, porque él había estado en el palacio siempre. Había sido instruido
por los maestros de esa época, y siendo el hijo de un rey, no era cualquiera el que lo iba a instruir. Sin embargo, él, cuando ve la responsabilidad que Dios le había delegado, él se siente un inútil. Él se siente, amado hermano, incapaz. Y dice: Señor, yo necesito sabiduría, porque si no, yo no voy a poder hacer lo que tú me mandas a hacer. Yo necesito de ti. Necesito que me des esa sabiduría. No le importó las riquezas, no le importó la fama. Él quería sabiduría. ¿Por qué? Porque quería hacer la voluntad de Dios. Porque quería ser agradable a Dios. Entonces, amado, cuando nosotros también vemos que las cosas de Dios se deben de hacer conforme a Él pida que las hagamos, nosotros debemos de reconocer la inutilidad que hay en nosotros, la incapacidad que hay en nosotros para poder dirigirnos, para poder hacer su voluntad. Y en la medida que nosotros reconocemos esa incapacidad en nosotros, pues entonces vamos a buscar ese favor de Dios. ¿Para qué? Para que de esa manera Dios nos dé lo que nosotros necesitamos. Santiago dice: si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios. Es en Él en que vamos a encontrar esa sabiduría. Por supuesto, hermano, como tiene un valor que no solo se limita al conocimiento, a la dirección, las demás cosas van a ser añadidas, porque eso fue lo que Dios le dijo a Salomón. Bueno, pediste para ti sabiduría, pero como pediste eso, reconociste, te humillaste delante de mí, las demás cosas se te van a añadir también, y vas a tener riquezas, vas a tener fama, vas a tener todo lo que deseas. Pero él valoró la sabiduría, puso por encima de todo el valor de la sabiduría, y como consecuencia recibió. Entonces, amado hermano, nosotros también vamos a recibir mucha bendición de parte de Dios cuando nos volvamos a Él para ser un pueblo sabio, porque esa es la característica del pueblo de Dios, que debe de ser un pueblo sabio. Así se le dijo al pueblo de Israel, que ellos debían de ser un pueblo sabio, es decir, un pueblo que se conduce conforme a las normas establecidas por Él. Porque cuando hacemos la voluntad de Él, vamos a ser agradables a Él. Quizás al mundo no, pero a Él sí. Otra de las características que vemos de la sabiduría la encontramos ahí en lo que nos dice el versículo 12. Nos dice: yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Entonces, hermano, dice que la sabiduría está donde hay cordura, donde una persona usted la ve que tiene buen juicio, que procede con prudencia. Allí dice la palabra de Dios que hay sabiduría. Entonces, ¿qué espera Dios? Que nosotros también tengamos ese autocontrol. Hoy en día hablamos mucho de lo que es la tolerancia, pero el comportamiento afuera, no precisamente eso es lo que sucede. Usted va en una carretera y se da cuenta la prisa y el que toda persona quiere llegar primero. ¿Por qué? Porque siempre andamos contra el reloj. No hay paciencia y menos va a haber prudencia. Pero cuando hay sabiduría, dice la palabra del Señor, que va a haber un autocontrol. Es decir, nosotros no vamos a reaccionar como el mundo reaccionaría ante ciertas situaciones. Entonces, vea que bien importante cuando nosotros comenzamos a ver estas cosas que el Señor nos revela para edificación de nuestra vida, para que nosotros tengamos un proceder diferente a lo que tiene el mundo. Y es entonces cuando nosotros vamos a poder ver realmente cómo nosotros, ¿verdad?, estamos llevando nuestra vida
cristiana, como creyente, porque el ser, hermano, creyente no solo significa venir, sentarse, escuchar la palabra, irse y olvidarse, sino que lo que recibimos, aplicarlo a nuestra vida. En eso consiste la eficacia de esta palabra. En el capítulo 9, la palabra hace un contraste en lo que es la sabiduría y lo que es la necedad. Dice el capítulo 1 el capítulo 9, versículo 1. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad. Vea ahí que dice que la sabiduría edificó su casa. Porque la sabiduría es laboriosidad. Edificó su casa. Lo está comparando a una mujer. Dice que la sabiduría edificó su casa. Es decir, una persona laboriosa. Labró sus 7 columnas. Es decir, esta sabiduría no es que vino y se sentó y nada más. Dice que vino y preparó el lugar. Labró 7 columnas que nos hablan de la perfección de Dios. 7 columnas estableció que para que fueran el fundamento de la sabiduría. En la construcción, hermano, lo que más cuesta, ¿qué es? Es el fundamento. Cuando usted ve que están levantando un edificio, usted ve que pasan meses y lo que ve solo es un lugar encerrado. Y no se ve más. Ve que llega mucha gente a trabajar ahí, pero nunca ve que haya algo para arriba. Dice la palabra del Señor. Jesús, comparando al sabio y al necio, dice que el sabio construyó su casa sobre la roca y el necio la construyó sobre la arena. Ahora, en el trabajo de ambos, ¿cuál fue más visible rápidamente? Pues la obra del necio. ¿Por qué? Porque no hubo un fundamento. Cuando usted ve esas grandes construcciones, pasan meses preparando ese terreno, tirando ese fundamento. ¿Por qué? Porque saben el tamaño de carga que va a soportar y conforme a eso se establece el fundamento. Y cuando, hermano, ese fundamento ya está listo, entonces se comienza a construir. Y sabe que lo más feo de esos edificios no es lo de arriba es lo más bonito, lo del fundamento es lo más feo, ¿ok? Es el trabajo más duro, es lo que se necesita más dedicación. Pero ¿por qué se emplea tanto tiempo en eso? Porque de eso va a depender que ese edificio se sostenga. Entonces, amado hermano, ¿cómo estamos nosotros formando nuestra vida espiritual? ¿Cuál es el fundamento que nosotros estamos poniendo? Porque aquí la palabra del Señor nos está enseñando que la sabiduría edifica. ¿Por qué edifica ese fundamento? ¿Por qué establece esas columnas? Porque va a haber un día en que esa sabiduría va a ser probada. Dice la palabra del Señor que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca, pero luego ¿qué aconteció? Soplaron vientos, vino la lluvia, vino la tempestad y dio con toda fuerza contra aquella casa. Pero ¿qué aconteció? Se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Nuestra vida debe de estar fundada sobre Cristo Jesús, porque Él es el fundamento de nuestra vida. Y si nosotros estamos en Él, gloria al Señor, vendrá la tempestad, vendrán los ríos, vendrán las corrientes, vendrá todo lo que quiera venir, pero no vamos a caer.
nos vamos a mantener firmes. ¿Por qué? Porque no estamos fundados en sabiduría humana, sino en la sabiduría de Cristo Jesús. Por supuesto que todo esto, hermano, requiere diligencia, requiere esfuerzo. Por eso ahí dice la sabiduría: edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas sobre lo alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dice cualquier simple. ¿Y quién es el simple? Bueno, una persona que desconoce, una persona que no es sabia. Le dice: ven, porque a lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y por eso Pablo nos dice: miren que ustedes no son muchos nobles. Es decir, ustedes no son muchos sabios. Algunos de nosotros quizás tengan un poquito más de letras que otros. Pero como son fundamentos del mundo, son necedad para Dios. Entonces Dios dice: mire que ustedes no son muchos sabios, pero yo los he escogido a ustedes. Dios, hermano, nos ha escogido a nosotros. ¿Para qué? Para ser un pueblo sabio. Por eso dice: a cualquier simple lo llama y le dice: ven acá, disfruta de lo que he preparado para ti. Porque en la sabiduría hay disfrute. Dice ahí: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. La sabiduría nos está ofreciendo bendiciones para cada uno de nosotros. Pero entonces, hermano, va a depender de nosotros la diligencia que estamos poniendo para adquirir esa sabiduría. Ahora veamos la necedad. ¿Cómo se manifiesta la necedad? Bueno, vea ahí lo que dice el versículo 13 del capítulo 9 siempre. Dice el versículo 13: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Vea el proceder de esta mujer. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos. Dice que ella se sienta. Hay un contraste bien marcado, hermano, que por favor lléveselo en su corazón. Dice que la sabiduría labró, puso esfuerzo, pero la necedad se sentó. Sacó su silla, dice, y ahí se sentó. Entonces hay una gran diferencia entre lo que es la sabiduría y lo que es la necedad. Pero, hermano, hay algunas diferencias, pero hay algunas similitudes en lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Porque vea lo que dice: se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. Es decir, la necedad busca ser vista. Busca que todo mundo se entere que está ahí. Y hermanos, los más grandes famosos de esta tierra no precisamente son gente sabia. No precisamente son. Hoy, por ejemplo, está de moda que un youtuber que hace estupideces es más famoso que un escritor. Entonces, lo que se exhibe más son las locuras de este mundo. Y la gente está ahí cautivada por esas cosas. ¿Pero qué está recibiendo? ¿Edificación? No. Son cosas vanas, son cosas vacías, pero como a nosotros eso nos atrae y eso es lo que más se exhibe, entonces, hermano, ahí estamos. Y la palabra del Señor aquí nos enseña que la necedad está también bien visible. Busca un lugar donde todos la puedan ver. ¿Para qué? Para llamarles también. Porque así como la sabiduría llama, la necedad también llama. Dice ahí lo que hemos leído: para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos.
Entonces ahí está la necedad también. Ahí el mundo ha abrazado a la necedad. La ha abrazado y la tiene en un lugar privilegiado. Y por supuesto, hermano, muchas congregaciones, muchos que se dicen creyentes, están siendo arrastrados a la necedad sin darse cuenta. Mucha gente dice, bueno, yo soy creyente, a Dios lo que le interesa es mi alma, yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Pero eso es necedad, porque eso no es bíblico. Porque lo que la palabra nos enseña es que nosotros somos un templo. Un templo. Entonces, el templo tiene mucho valor para Dios. Entonces, y por eso, hermano, ahora los jóvenes, y me puedo tatuar. ¿Con quién te identifica el tatuaje? ¿Con Dios o con el mundo? Pero estamos en esa discusión, ¿por qué? Porque la formación que estamos teniendo no es bíblica. No es basada en la palabra del Señor, sino que en las expresiones de alguien que dice que es predicador. Pero es que nosotros nuestro fundamento no es en lo que dice el hombre, es en lo que dice la palabra del Señor. Por eso, hermanos, la sabiduría nos da ese discernimiento para nosotros poder entender cuál es el mensaje que se nos está predicando. Porque ahora, hermano, el mundo cada día ejerce más presión sobre los valores cristianos. Hoy, esta semana, los últimos días, nosotros hemos estado viendo, por ejemplo, que algunos deportistas famosos que creyeron que podían decir las locuras que a ellos se les ocurría, dice que las compañías los boicotearon, les quitaron sus contratos por haber dado algunas expresiones que no iban de acuerdo a los valores que estas empresas tienen. Por supuesto que hay algunas expresiones que son muy ofensivas, ¿no? Y que eso tampoco nosotros no lo vamos a compartir, ¿verdad? Porque hay que también saber cuándo se está expresando algo ofensivo para alguien y cuándo se está diciendo la verdad. Porque la verdad también es ofensiva para muchos. Pero entonces es que nosotros debemos de conocer cuándo es la verdad y cuándo es una expresión de odio. Entonces, hermano, a estos se les han quitado mucho dinero, han perdido mucho dinero por haber dicho lo que dijeron. En los años pasados, el expresidente de esta nación lo bloquearon de una red social. ¿Y si le hicieron eso a él y a usted? A uno de nosotros que no tiene opinión, que no tiene ese poder. ¿Qué no pueden hacer? ¿A qué lo quiero llevar con esto, hermano? A que la locura la necedad va a seguir avanzando hasta encerrar la verdad. Y cuando la verdad se encierra, es ahí donde los que profesan estar en la verdad deben manifestar el carácter que han formado. Porque hablábamos que la sabiduría expresa claridad, verdad y carácter. Entonces ahí, hermano, es donde nosotros vamos a verdaderamente mostrar. Porque la palabra ahí dice que para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Nosotros estamos en el camino, vamos caminando, pero la necedad les dice, vengan, vengan, vengan. Está llamando. ¿Para qué? Para que nosotros nos integremos ahí. Entonces, por supuesto que cuando la necedad llama, no llama de una manera descarada de hacer ver que aquello es una locura. Dice ahí en el versículo 16, dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, oiga bien, los faltos de cordura, y dijimos que la sabiduría habita donde hay cordura, pero a los faltos de cordura, a los faltos de sabiduría les dijo, vengan. ¿Por qué?
porque las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. La sabiduría se presenta como algo atractivo, como algo bueno, como algo, diríamos hoy, legal, que no le pueden decir nada. Por ejemplo, el día martes, creo, en este estado se va a llevar a votación si es legal fumar marihuana. Y posiblemente eso va a ser aprobado. Ya en DC ya fue aprobado. ¿Por qué aquí no? En otros estados también. ¿Por qué aquí no? Es legal. Pero una cosa es que sea legal, otra cosa es que sea aprobada por la palabra del Señor. Entonces, amado, pero cuando usted ve el anuncio de una bebida alcohólica, no le presentan a alguien que después de haber tomado ha tenido un accidente. No se lo presentan así. Tampoco le presentan a una pareja discutiendo o peleando por los efectos que causan las bebidas alcohólicas. No es así. ¿Por qué? Ellos presentan la alegría, el gozo, dicen ellos, la fiesta, la parranda y todo eso. Y eso, por supuesto, atrae al ser humano. Entonces, hermano, los efectos se ven posteriormente. Entonces, ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta que la necedad nos engañó, nos presentó aquello como algo bueno, que nosotros lo podíamos controlar. Es como el gatito cuando juega con el ratón, le pega para allá, se lo deja para acá y el ratoncito se va allá y así. Pero cuando él quiere, lo agarra y no se le va. Pues así también es la necedad. Se nos va a presentar como algo atractivo, como algo que lo podemos disfrutar y quizás cuando se comienza lo disfrute en la carne, pero al final dice la palabra y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Es decir, cuando se quieran salir, no se van a poder salir. ¿Por qué? Porque cayeron atrapados en el vicio, en la adicción. Y cuando hablamos de las adicciones podríamos mencionar muchas. Pues entonces, hermano, cuando vienen todas estas cosas, que vemos que la necedad también se exhibe, y no solamente en el mundo, sino también dentro de las congregaciones, se está mostrando esa necedad y muchos están adoptando ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para atraer a la gente. Entonces es ahí cuando nosotros debemos de pararnos firmes y tomar una decisión donde nos vamos a posicionar. Porque si no estamos en la sabiduría, estamos en la necedad. No hay otra opción. No hay una tercera opción. Usted puede decir, no, yo por eso mejor ni evangelizo, porque yo no me quiero meter en problemas con nadie. Pero la palabra del Señor nos dice que los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. Usted puede ofender a alguien por sus palabras, pero puede sentirse ofendido con lo que la Biblia dice. Pero debe de saber que si se ofende por lo que la Biblia dice, no es contra nosotros, es contra Dios. Porque Jesús le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Pablo? ¿A Jesús? No, a los discípulos, a los seguidores de él. Entonces, hermano, cuando nosotros presentamos esta palabra, es conforme a esta palabra, no es a nosotros a quienes nos rechazan. Es a Dios al que están rechazando. Entonces, para presentar este mensaje, vamos a pedir sabiduría de parte de Dios para poder hacerlo. Porque necesitamos también, el propósito de cada uno debe de ser de que dar esa palabra de una manera que no encuentre estorbo. Por supuesto, la gente siempre está a la defensiva, pero cuando nosotros buscamos esa gracia y buscamos el momento oportuno para predicar esa palabra, entonces va a ser efectiva.
Cuando Pablo fue a Atenas, no llegó y les dijo, miren, idólatras, hijos del diablo, se van a ir al infierno porque ustedes tienen un ídolo allá y eso es pecado. No les dijo así. Pero él, hermano, tenía la sabiduría de Dios. Y cuando ve, dice, lo toma como referencia a aquello malo, pero les presenta lo bueno. Yo he visto que ustedes son muy religiosos y tienen un altar al Dios no conocido. A ese yo les vengo a predicar. Y entonces ellos ponen atención. Buscó la sabiduría, la gracia de Dios para poder expresar el mensaje, para que fuera recibido por aquellos. Ahora, que no fue aceptado, ese es otro asunto. Pero por lo menos tener la oportunidad de poder expresar y no ser, hermanos, por ser conocedores de la palabra del Señor, pensar que le vamos a tirar a un lado y a otro. No, hermano, debemos también buscar la sabiduría. Ahora, hermano, debemos de posicionarnos en la verdad. Hay un momento en que usted y yo tenemos que decidir dónde estamos. Cuando Dios, hermano, llevó al pueblo de Israel, le dijo, aquí está la bendición y aquí está la maldición. Aquí está la vida y aquí está la muerte. Pero yo les digo, les aconsejo que agarren la vida. Aquí está la sabiduría y aquí está la necedad. ¿Qué va a escoger usted y yo? ¿Qué vamos a escoger, hermano? Escojamos la sabiduría. La sabiduría, hermano, está dispuesta para cada uno de nosotros. Dice el versículo 17 del capítulo 8. Yo amo, dice la sabiduría, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Antes del cafecito con pan, antes del trabajo, antes de todo, busquemos la sabiduría. ¿Dónde está esa sabiduría? En lo expresado por Dios. Es aquí, hermano. Y dice que la sabiduría que ama a los que la aman. La atesoran y la hallan los que temprano la buscan. Las consecuencias de amar o de rechazar la palabra de sabiduría va a ser solamente nuestra. El versículo 12 del capítulo 9 nos dice, si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Tú solo. Nosotros somos, o vamos a recibir la bendición, o vamos a recibir el castigo. Porque, hermanos, si fueres sabio, para ti lo serás. Y este debe de ser un principio que debemos de aplicar a nuestra vida. El sabio no es aquel que se jacta de lo que sabe. El sabio es aquel que sabe aplicar ese conocimiento a su vida para conducirse con cordura. Entonces, hermano, cuando usted ve a una persona que aparenta o que se adula por todo lo que sabe, es un necio. Porque la sabiduría habita en la humildad, en el que es humilde de corazón. Pero dice ahí que si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres necio o escarnecedor, nosotros vamos a pagarlo solamente. Ahora, hermanos, la palabra del Señor nos declara que Dios está dispuesto a mostrarnos el camino por donde nosotros debemos andar. ¿Queremos andar nosotros en sabiduría? Veamos lo que nos dice Salmos capítulo 25, para que veamos algo muy importante para nuestras vidas. Salmos capítulo 25 dice la palabra del Señor en el versículo 12. Salmos 25, 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. No sabemos por dónde ir, no sabemos cómo proceder, por dónde andar. Si tememos a Dios, dice que Él nos va a mostrar por dónde nosotros debemos de andar. Y vamos a recibir bendición. El versículo 13 dice, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra.
Queremos ser bendecidos. Queremos que nuestras familias sean bendecidas. Temamos a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Tenemos ese principio? Bueno, entonces Él nos va a mostrar por dónde debemos de andar. ¿No tiene ese principio? ¿No tiene a Cristo Jesús en su corazón? Hoy usted puede comenzar a andar en el camino de la sabiduría, porque Cristo es la sabiduría. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.